Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Karina Di Castro, soy abogada escribana, me desempeño desde octubre del 2008 en el área jurídica de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. El motivo es un intercambio, en realidad, una colaboración entre dos organismos, em, entre la Universidad de Rosario y, en realidad, dado mi desempeño en la Unidad Nacional de Seguridad Vial, fui convocada a los efectos de acercarles un poco sobre la normativa existente sobre tránsito y seguridad vial a nivel de Uruguay. Entonces, deberíamos empezar por situarnos en cuál es la normativa aplicable existente. Para ello comparto con ustedes, voy a compartir una serie de placas. Esta presentación va a quedar disponible para todos en este formato de PowerPoint, por lo cual, siendo muy extensa, dado la dificultad de sintetizar una cantidad de normativa que es muy abundante y se encuentra dispersa, lo que voy a señalar es que tengan presente, en realidad, el acompañamiento que voy a hacer en esta exposición para situarlos más bien en la lectura de esta presentación. O sea, que ustedes en algunos casos van a ver que realmente voy a dar los titulares de la placa esa y voy a tratar de dar especial énfasis en las normas que considero que son las más relevantes a nivel del país, y otras simplemente para que ustedes tengan un conocimiento superficial, digamos, pero que por lo menos les indique las necesidades, como son de normas de comercialización o normas de certificación y procedimientos administrativos, que en realidad tal vez que excede un poco el marco de su interés, pero para que por lo menos sepan dónde consultar o buscar el día que lo necesiten. Entonces, por consiguiente, lo que vuelvo a reiterarles es que atiendan básicamente el acompañamiento oral que estoy haciendo con ustedes para la lectura, para proceder a la lectura de las placas que voy a presentarles. Bien. Entonces, si nos situamos en la evolución del marco normativo en tránsito y seguridad vial, básicamente tenemos tres leyes nacionales, que son las leyes 18.191, ley 19.061 y 19.824, y sus decretos reglamentarios. Esto sería en composición de tránsito, la normativa que ha dictado el organismo rector en tránsito en Uruguay, que es la Unidad Nacional de Seguridad Vial, ¿sí? La Unidad Nacional de Seguridad Vial fue creada por la Ley 18.113, que ustedes tienen presentada en la placa, es un organismo que fue creado en el 2007, ¿sí? Y la otra tiene una ley antecedente, 16.585, que en realidad ya se encuentra derogada, y una ley posterior, la ley 19.355, que hizo una serie de modificaciones dentro de la ley de creación de una SER. El ámbito de aplicación de la normativa en Uruguay, debemos tener presente la dificultad como les decía, de la dispersión normativa y del cúmulo de organismos que de alguna forma les atañe el tema de tránsito y seguridad vial en nuestro país. Por un lado, obviamente, tenemos a nivel nacional el organismo rector, que como dijimos es la Unidad Nacional de Seguridad Vial, pero también es relevante la actuación, obviamente, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con las respectivas competencias como ministerio, y ahora vamos a explicar cuál es el vínculo entre el Ministerio y la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que básicamente ustedes saben que tienen competencia en todos los aspectos de transporte y vialidad en nuestro país, y es el que rige la política de vialidad y transporte a nivel nacional. Pero también colaboran de alguna forma otros ministerios, como es el Ministerio de Industria y Energía, en todo lo que sea la parte de homologación de vehículos. O sea, cuando se importan vehículos requieren homologaciones
de Industria y Energía. Eso había de ejemplo. O sea, necesitamos también trabajar con el Ministerio de Industria y Energía. Y después tenemos otros organismos, como son el Ministerio del Interior y la Prefectura Naval, que colaboran en el sentido que son los organismos, los brazos fiscalizadores de las políticas de tránsito y seguridad vial, entre otras cosas. Por lo cual necesitamos trabajar conjuntamente con todos estos organismos. No es ajeno también a la normativa de tránsito y seguridad vial el Congreso de Intendentes, que también a través de resoluciones que luego son homologadas, digamos, o legisladas a nivel departamental y son a través de las juntas departamentales se crean como norma, pero en definitiva dictan resoluciones de acuerdo a las facultades que tienen constitucionales y rige en cuanto a este tema aspectos como y rigen estos temas, por ejemplo, respecto al permiso nacional, el permiso único nacional de conducir, rigen las resoluciones del Congreso de Intendentes. También estamos trabajando conjuntamente con ellos con toda la instauración del permiso por puntos que ustedes vamos a ver dentro de esta presentación, que es un cambio paradigmático en nuestro país. En el ámbito de la jurisdicción departamental también tenemos los gobiernos departamentales que en sus diferentes niveles también trabajan en la formación de normativa y también en fiscalización. Por consiguiente, entonces, dentro de lo que decimos aplicación normativa en Uruguay, tenemos organismos que tanto dictan normativa como dictan normativa y realizan fiscalización de tránsito, como lo son el Ministerio de Interior, a través de Policía Caminera o Policía de Tránsito o Prefectura Naval. Todos estos organismos en los ámbitos de jurisdicción y en los ámbitos de las competencias que le establecen las leyes de creación. Como dijimos, el organismo rector en tránsito a nivel nacional es la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que fue creado como un órgano desconcentrado que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte. Y tiene por finalidad el desarrollo de la seguridad vial en todo el país, como dice, impulsando la convivencia armónica de los usuarios, la protección de la vida y la integridad psicofísica de las personas. También tiene como fin preservar el orden y la seguridad en las vías públicas, por lo cual también dentro del concepto de tránsito, de alguna forma se emparenta con la seguridad pública. Este organismo está conformado, está dirigido por una comisión directiva integrada por 3 miembros, 3 directores y un secretario general ejecutivo. Todos dichos cargos son electos directamente por el presidente de la República, son cargos de elección y duran 5 años en sus cargos y luego pueden ser reelectos o generalmente se eligen de acuerdo con el cambio de gobierno. También hay un cambio de autoridades. Los objetivos y las competencias de la Unidad Nacional de Seguridad Vial están establecidas en el artículo 4 y 5 y tienen una cantidad de elementos de objetivos, en realidad, que utilizan verbos como de promoción, coordinación. En este ámbito hay coordinación con las personas públicas, la promoción de cursos de capacitación para agentes de fiscalización, coordinación con los ámbitos educativos a los efectos de las políticas también de educación de tránsito en el ámbito educativo, colaboración con convenios, la creación de las unidades locales, o sea, que tiene un fin también persigue un fin de descentralización con la creación de lo que se llama los LOSEB, a los efectos de descentralizar la política pública y llevarla y adecuarla a nivel de territorio. Les dejo acá los artículos 4 y 5 y les sugiero la lectura atenta de dichos artículos a los efectos de comprender las capacidades, por eso digo los límites de la competencia de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, porque, como dijimos, no tiene competencia, por ejemplo, en aspectos de fiscalización y para ello necesitamos, para ejecutar las políticas públicas que se pauten desde dicho organismo, se requieren los brazos ejecutores de los
de los agentes de fiscalización, ¿sí? Entonces, es muy importante también, muy relevante saber los límites de la actuación de cada organismo para después también entender los límites que tienen algunas políticas que realizan cada organismo también. Un tema muy importante, y por eso le decía que no era un tema conceptual, es que el ámbito de las normas que existen a nivel del tránsito, de la seguridad vial, es un ámbito como disperso y que necesitamos de alguna forma acompañar en su comprensión. En el ámbito de la jurisdicción nacional debemos tener presente que además de estas 3 leyes nacionales, en jurisdicción nacional nosotros de alguna forma también tenemos que vincularnos con el Reglamento Nacional de Circulación Vial, que es un decreto que viene desde el 84, que fue dictado por el Ministerio de Transporte, y que rige también a nivel del territorio nacional, por lo cual en muchos casos colabora y complementa a la ley nacional, porque la ley nacional fue establecida como un marco mínimo y uniforme a nivel nacional, pero ello no significa que otros organismos no puedan complementar y dictar normativa que en todo lo que no se oponga a las leyes nacionales. Es decir, si no está previsto la ley nacional, en la vía de ejemplo, en los gobiernos departamentales pueden establecer una normativa específica siempre y cuando no se oponga a lo que establece la ley nacional, ¿sí? O sea, en todos los vacíos que digamos legales, puede establecerse por los gobiernos departamentales también normativa complementaria. También dicta normativa, como ya dijimos, también dictan normativas específicas de acuerdo a sus competencias, también el Ministerio de Transporte, también el Congreso de Intendentes dicta resoluciones y requieren para ello una validación legal, pero en definitiva también de alguna forma colaboran con la normativa de tránsito y seguridad vial. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, como les decía, que en el ámbito de la jurisdicción nacional se requiere la lectura atenta del Reglamento Nacional de Circulación Vial en todo aquello lo cual ya no se haya sido derogado por la ley nacional, y en el ámbito departamental también colabora en los municipios con el dictado de normativa complementaria. Había de ejemplo, por ejemplo, transporte escolar es un tema que no tiene, salvo el aspecto del cinturón que fue reglamentado por la ley, todas las demás condiciones del transporte escolar no han sido reglamentadas, y entonces para ello debemos consultar con el gobierno departamental donde vaya este servicio vaya a ser ofrecido, reconsultar cuáles son los requisitos que establece ese gobierno departamental. La ley 18.191, que fue la que primera nombrada en el tiempo, de 2007, es la primera ley de tránsito, la ley de tránsito y seguridad vial vigente para todo el territorio nacional, es una ley de orden público. La característica de una ley de orden público es que atiende a intereses y a bienes y valores que proteger, que son de interés general, y que por ello la autonomía excede la autonomía individual y el interés particular. Son normas como de protección, son normas de carácter intuitivo que por eso son refrendadas por el legislador como normas de orden público. Van a ver que la mayoría de las leyes dictadas a partir de ella también conllevan esta naturaleza. La finalidad de la ley 18.191 ya la estuvimos viendo: la protección de la vida, la integridad psicofísica, la preservación del orden y la seguridad pública, y tiene establecido dentro de su objeto las normas de circulación, normas de señalización, establece algunos elementos de seguridad activa y pasiva, las condiciones técnicas de los vehículos, la naturaleza de las autorizaciones administrativas para la circulación de vehículos, infracciones y las sanciones aplicables. En general, son condiciones generales las que establece la ley. El ámbito espacial de aplicación es de fundamental importancia. Dicho esto, porque no todo el ámbito
del territorio nacional, sino son todas las vías públicas ubicadas en zonas urbanas, suburbanas y rurales, incluidas las vías privadas libradas al uso público y las vías y espacios privados abiertos parcialmente al público. Esto es, por ejemplo, un espacio, ya creo que todos entendemos las vías públicas, cuáles son, las ubicadas en zonas urbanas, carreteras, caminos y demás. Después la que vemos privadas libradas del uso público y espacios privados abiertos parcialmente al público, pensemos, por ejemplo, en las vías que hay o en un estacionamiento, un supermercado, que son vías habilitadas al elementos fundamentales que son los principios rectores del tránsito que fueron recogidos por la ley. Estos son principios, como le decimos, de convivencia, que son refrendados en realidad y tienen un tenor legal. Son fundamentales en todos los casos de circulación, y básicamente porque atienden, primero, reflejan, uno, la libertad de circulación, la libertad del tránsito, que puede ser solo limitadas por ley y por razones de interés general, y todos los principios de responsabilidad por la seguridad vial y de cooperación, que significa que todos los ciudadanos debemos adecuar nuestra conducta a una coordinación armónica en la vía y a eximirnos de conductas que puedan causar daño a terceros o daños a los bienes públicos. Entonces son principios de relevancia. Siempre que exista una duda en un momento de circulación, deben primar estos principios como de convivencia, de armonía y en algunos casos hemos señalado como de cortesía, que en realidad ante el caso de la duda, de tener una duda en el momento de circulación, tenemos que optar por siempre, de alguna forma, atender a los principios de seguridad vial. En cuanto a las disposiciones generales que establece la ley, habla de una base mínima y uniforme en que los gobiernos departamentales deben cumplirlas, pero acá, lo que ya mencionamos en su momento, pueden dictar normas que no están previstas, pero que no sean incompatibles con las leyes nacionales. Entonces, tenemos las leyes nacionales como marco mínimo y uniforme y la posibilidad de los gobiernos departamentales de dictar normativa de tránsito. Hay una ley 9515 que le dio la facultad entre otras competencias para dictar normas de tránsito, y bueno, y como decimos, en todo lo que cita un vacío legal, el gobierno departamental puede dictar normativa al respecto. Todo lo que sea la parte de estacionamiento, por ejemplo, en general, que lo están establecidos solo en líneas generales en la ley, después todo el tiempo de estacionamiento, concesiones y las concesiones de estacionamiento privado y demás, eso se rigen por los gobiernos, por normativa departamental, y es vigente en su jurisdicción departamental. Esta placa se las dejo simplemente señalada porque en realidad es lo que les decía, la necesidad, como vemos, la complementariedad de los dos cuerpos normativos. Por un lado está la ley 18.191 y vemos que dentro del Reglamento Nacional de Circulación Vial hay capítulos que refieren a las mismas cosas y que pueden llegar a colaborar en la comprensión. A veces clarifican la redacción de la ley nacional y puede ser complementaria. En algunos casos, como el de velocidades, también tenemos que tener presente que hubieron algún decreto también nacional que modificó algunos aspectos de las velocidades. Y cuando les digo, puse a vía de ejemplo en este cruce de ambos cuerpos normativos, específicamente invoqué el 22.4, que es en cuanto que es en cuanto al transporte de carga, el 22.4 que fue derogado por una ley nacional, porque el 22.4 habilitaba el transporte de personas en las cajas de camiones y eso fue derogado por la ley nacional. Por eso cuando les digo que tiene que hacerse un cruce entre ambos cuerpos normativos, pero una lectura atenta a los efectos de ver qué es lo que está vigente y qué es lo que está derogado. Después, un capítulo importante que está dentro de la ley, bueno, todos los capítulos son importantes, pero tenemos después, la ley 18.191 va presentando capítulos, que es cuando accedemos a cualquier cuerpo normativo, lo primero que tenemos que hacer es como un esquema general de cuáles son los capítulos y de qué refiere cada capítulo. En este caso está el capítulo de los conductores,
que establece cuáles son las obligaciones de los mismos, de la conducción con prudencia, atención y dominio efectivo del vehículo. En este caso también este artículo es un reflejo de los principios que estuvimos hablando de colaboración, de seguridad vial. Es un reflejo también en este artículo, se refleja de ese mismo componente, digamos, filosófico de la norma. Abstenerse de toda conducta que constituya peligro también es un reflejo de estos principios generales que ya vimos. Y después, obviamente, se requieren las habilitaciones para conducir los vehículos que están establecidos a continuación. En cuanto al otro capítulo que refiere la ley, también es vehículos, y en esta ley vamos a encontrar cuáles son las condiciones, que toda la obligatoriedad de que todos los vehículos deben estar en buenas condiciones de funcionamiento, condiciones de seguridad, los efectos de poder circular, y se establece cuáles son los requisitos básicos que deben contar de registro de estos vehículos. A su vez, la propia ley también establece un equipamiento mínimo y obligatorio que está enumerado en este artículo 29 e incluyó también a partir de la ley 20.212 el uso de la rueda auxiliar. Un elemento importante que es una pregunta que siempre se hace de dónde sale la obligación, digamos, del uso del extintor es de esta ley. El MAT, en vez de conocerse como extintor, la ley lo nombra como matafuego. Un cambio fundamental que hubo en el momento de circulación con esta ley fue la obligatoriedad de las luces cortas, que las vemos que son importantes, que acá en Uruguay básicamente ya está en uso, es un uso habitual, la obligación de circular con las luces cortas bajas encendidas. También hubo una modificación de ley que admitió el uso de las DRL cuando vienen de origen en sustitución de las luces cortas. El otro elemento fundamental de esta ley es el uso obligatorio del cinturón de seguridad. En el cinturón de seguridad se estableció, se reglamentó a través de 2 decretos que establecen cuáles son las normas técnicas exigibles, que son el decreto 206 del 2010 y el 427 modificativo, que adoptó normas técnicas para el uso obligatorio del cinturón. Esto es relevante, es un elemento relevante, la obligatoriedad del uso del cinturón. Después lo vamos a ver reflejado en las otras normativas siguientes que van ampliando los usuarios a los cuales se les va a exigir el uso del cinturón, porque antes eran los vehículos livianos, después se le van aumentando los usuarios hasta aumentando sobre todo los usuarios el número de plazas a los que les es exigible, y en todos se va a ver que se mantiene la vigencia de la reglamentación del cinturón de seguridad exigible a través de estos 2 decretos, el 206 y el 427. También refiere a vehículos, hay una breve mención a las bicicletas y los vehículos de tracción a sangre y sus conductores, que luego va a ser un poco más profundizado en las leyes también posteriores, sobre todo la 19.824 y la 19.061, a través del decreto 81, estableciendo normas técnicas y niveles de exigencia de retroreflexión. Y otro elemento fundamental que estableció esta ley es la obligatoriedad del uso del casco certificado y abrochado para las motocicletas. El uso del casco certificado abrochado está establecido, si ustedes lo ven en la ley, fue modificado y originalmente no estaba explicitado así, pero por la modificación de la ley quedó la redacción definitiva en cuanto a la obligatoriedad del uso del casco que requiere una certificación por norma técnica y que la importancia del uso en la forma de vida que sea abrochado el uso del casco. Entonces, vuelvo a reiterar que dentro de esta ley son aspectos relevantes estos 3 ítems, que es la obligatoriedad de las luces diurnas, las luces cortas encendidas, el uso obligatorio del cinturón de seguridad y sus 2 decretos reglamentarios que están mencionados en la placa, y la obligatoriedad del uso del casco certificado y abrochado para motociclistas. O sea, en esta primera ley fue únicamente para motociclistas. Vamos a ver que posteriormente el universo se amplió hacia los ciclistas, pero en esta ley 18.191 es para motociclistas. En el 2007 fue una primera etapa, fue solo para motociclistas.
El siguiente capítulo que habla de la ley 18.191 respecto a la señalización vial. Y bueno, acá es relevante también para ustedes tener en cuenta que lo que se tomó por la ley es el Manual Interamericano de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras. O sea que las señalizaciones de tránsito en nuestro país se rigen por este manual. Después la ley se explicita sobre la clasificación de las señales, cuáles son de reglamentación de advertencia e información, el tipo de señales luminosas, regulación del flujo vehicular. El artículo 37 y 38, en cuanto a señalización, lo que pone de pie es la relevancia de los agentes de tránsito como agentes fiscalizadores y la preeminencia de sus ademanes respecto a las demás normas de circulación. Y el artículo 41 está aquí, aunque debería estar conjuntamente con las preferencias de paso, pero bueno, está establecido acá cuáles son las preferencias de paso en intersecciones. Y bueno, lo que todos conocemos, el cartel de pare y se da el paso y su definición. El capítulo tiene otro capítulo que es de accidente y seguro obligatorio, y este especialmente el artículo 42 fue una modificación de la ley 19.824 que en realidad definió entre incidente de tránsito y siniestro de tránsito, y bueno, me remito a las definiciones que están allí, pero para que lo que tengan presente es que no se habla en las leyes de tránsito nacionales, nosotros no nos referimos a accidentes, sino que nos referimos a siniestro de tránsito. No voy a abundar las diferencias entre accidente y siniestro porque ya lo habrán visto seguramente en otra presentación o en alguna otra materia que aborden, pero básicamente el siniestro de tránsito es prevenible y el accidente obviamente tiene una naturaleza fortuita que no es relevante para el siniestro. Y el artículo 43 lo que establece son las obligaciones del conductor cuando está implicado en un siniestro de tránsito, de todo esto de, obviamente, detenerse, socorrer, llamar a las autoridades, ¿no? No alterar la escena del hecho y obviamente sí, siempre, pero es fundamental denunciar el siniestro ante las autoridades competentes. Esta distinción que les señalaba, que el artículo 42, que fue modificado por el artículo 46 de la ley 19.824, es el que establece después en el artículo 47 que se sustituye todos los términos que digan accidente dentro de la ley nacional por el incidente de tránsito con los alcances que están establecidos entre esta diferencia entre incidente y siniestro que establece la ley. Sin embargo, nosotros tenemos que tener todos presentes que existen normativas específicas que sí hablan de accidentes de tránsito y tienen su propia definición. Por lo tanto, por eso les recalco que en realidad la palabra siniestro, incidente vial o siniestro de tránsito, estamos hablando dentro del ámbito de las leyes de tránsito, ¿sí? Sí, y debemos respetar después que las propias definiciones que contienen otros cuerpos normativos, por ejemplo, la ley 18.412, que es la ley de seguro obligatorio automotor, tiene su propia definición y considera accidente y tiene una definición pertinente. Por lo tanto, allí mantenemos el uso de la palabra accidente porque la propia ley lo establece. Existen otras normas también que invocan la palabra accidente, como la norma UNIT, y el Banco Seguros del Estado también tiene su propia norma sobre accidente. Un capítulo que es otro capítulo que es relevante dentro de la ley 18.191 es el artículo 45 porque refiere al alcohol cero. O sea, fue una modificación de la ley 19.312 que estableció que todos los conductores deben tener una gradación de alcohol cero en sangre a los efectos de poder conducir en nuestro país, y si no, tienen obviamente consecuencias legales que están establecidas en los artículos siguientes de, obviamente, suspensión de permiso de conducir y también una multa de carácter económico. Los organismos fiscalizadores están establecidos en el artículo 46, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las propias intendencias, y por eso también hacíamos alusión a la Prefectura Nacional Naval, que en el ámbito de jurisdicción también puede realizar los controles básicamente de alcohol u otras drogas psicotrópicas.
Las sanciones son suspensión del permiso de conducir y para ellos les proporciono simplemente el decreto 303/023, le hago referencia a ello, porque ahí están las consecuencias en realidad de la suspensión, de los tiempos de suspensión del permiso de conducir, atendiendo a si es primera vez, si es reincidencia, el grado de concentración del alcohol en el sangre, o en el caso que se nieguen a hacerse la prueba de alcohol, también tiene las consecuencias establecidas están explicitadas en ese decreto 03. Y todo ello, obviamente, sin perjuicio, digamos, de la multa económica que conlleva también la infracción, y en su caso, cuando supera cierto grado de alcohol en sangre, también podemos ser pasibles de la ley de faltas que excede este curso. Bueno, en cuanto a se establece también dentro de ese mismo capítulo la obligatoriedad de control de alcoholimetría en los siniestros de tránsito. Después también hay un relevamiento de cómo es el procedimiento de extracción, y para eso remitimos un decreto al Ministerio de Salud Pública. También la posibilidad también de hacer un ratificatorio, o un rectificatorio cuando el usuario, el ciudadano, tiene dudas sobre el resultado de su alcoholimetría. Bueno, también tiene las posibilidades legales de hacer un examen, digamos, que le permita probar si está o no, a ver si consumió o no alcohol. Para ello, ya les digo, tienen que remitirse al decreto pertinente de cómo se realiza la muestra de alcohol, el tiempo, cómo se realiza la muestra, dónde tiene que concurrir el ciudadano, en qué tiempo, etc. El artículo 53 establece las definiciones de lo que son las infracciones de tránsito, y es muy abarcativa en el sentido de que se considera infracción de tránsito todo incumplimiento tanto de estas leyes que estamos viendo, su modificativa, los decretos reglamentarios y de las demás normas nacionales o departamentales. Y además dice, y sin perjuicio de que además estas infracciones pueden constituir delitos o faltas señaladas, como dijimos, por ejemplo, por la ley de faltas, la ley 18.120, en el caso de consumo de alcohol superior al permitido. La posibilidad de aplicación de sanciones por infracciones de tránsito por la autoridad competente, donde se hubieran producido, independientemente del lugar de origen, o sea, y la potestad de retiro de los vehículos, también cuando no estén en condiciones, las condiciones legales que establecen las normas, pueden ser retiradas bajo las condiciones que establece la reglamentación correspondiente. Y finalmente, esta ley termina con un anexo de definiciones, que estas definiciones son importantes porque si todas las definiciones son tomadas, deben ser tomadas las que son establecidas en la ley, independientemente de otros conceptos técnicos que se puedan manejar. Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, que el vehículo en un ámbito más de las áreas mecánicas o algo puede tener una definición, pero nosotros, a los efectos de la ley, ya tiene la propia ley contenida estas definiciones, y son las que vamos a tomar, así como esta, la del conductor, permiso de conducir, etc. Si finalizando la ley de tránsito con lo que vimos de definiciones, pasamos a la ley 19.061, que es la segunda ley de tránsito, que esta es de 2013, vimos que la otra era de 2007, esta es 2013. En esta se amplificó elementos que no estaban en la Ley Nacional 18.191, y es la exigencia de dispositivos de seguridad pasiva para ciclistas y motociclistas, ciclistas y motociclistas. O sea que acá, fundamental, que chaleco, la campera o bandas reflectivas, o sea, elementos de vestimenta retroreflectiva, son exigibles por esta ley tanto para ciclistas como para motociclistas. ¿A quiénes le incorporó además el uso del casco? A los ciclistas. Vimos que la ley anterior, el casco era exigible para motociclistas. En esta ley se agrega la exigencia del casco para ciclistas. En la ley anterior también vimos el equipamiento mínimo obligatorio para vehículos automotores, en general son de las 4 ruedas o más. En este caso se agregó el equipamiento obligatorio, mínimo obligatorio para los birrodados. Y, dada la importancia también de la protección como usuario vulnerable al motociclista, también se exige en esta ley
la venta de la moto ya con un casco certificado y debidamente empadronada. Fundamental cambio también que se estableció esta segunda ley es esta, la prohibición del uso de del teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación que no sea de mano libre. En esta ley también se fue la que estableció la prohibición de transporte en la caja de vehículos siempre que no sea haya sido diseñado con ese fin y también estableció la obligatoriedad del uso de que todo vehículo automotor lleve un maletín de seguridad vial, que le decimos maletín de primeros auxilios, pero su contenido excede los primeros auxilios y se le llama maletín de seguridad vial. Esta ley 19.061 tiene un decreto, por los capítulos de esta ley, se vieron también reflejados y profundizados y bajados a tierra, digamos, a través del decreto 81/014, que es el que después, en el decreto, es el que va a especificar sobre los dispositivos de seguridad activa o pasiva, para qué categorías de vehículos, por ejemplo, son exigibles o cuáles son las normas exigibles, etc. Entonces, si hacemos un raconto rápido y desmenuzamos un poco este decreto 81, y abuelo de pájaros, lo voy diciendo, que en el capítulo 1 refiere toda al transporte y sujeción de niños y adolescentes en vehículos. En este caso, lo que es relevante es que estableció que los menores de 12 años deben ir en los asientos traseros, que la prohibición de llevar niños o adolescentes que no alcancen los posapiés del vehículo birrodado y la obligatoriedad de que porten casco. Estableció también la obligatoriedad del sistema de SRI y de acuerdo a normas técnicas, o sea, se le exige determinadas normas técnicas de SRI, y el sistema de retención infantil para niños y adolescentes va a depender también de su edad y de su peso. O sea que en este decreto es donde se desmenuza todas las características de las categorías de SRI según la edad y peso del niño. También estableció para el transporte escolar la exigencia del cinturón de seguridad y para ello toma en cuenta lo que ya vimos de las normas técnicas exigibles para el cinturón de seguridad de los decretos que ya fueron mencionados, 206 y 427 del 2010. Y amplificó el mundo del cinturón de seguridad, del uso del cinturón de seguridad al transporte colectivo regular de pasajeros y ocasional. ¿Bien? El cinturón de seguridad que estamos relevando en el transporte, dijimos, de colectivo de pasajeros y para los servicios regulares de mediana a larga distancia y ocasionales, o todos aquellos que transiten rutas nacionales, exceptuando el transporte colectivo urbano, los departamentales interurbanos y de corta distancia. O sea, el alcance del uso obligatorio del cinturón de seguridad, del uso obligatorio del cinturón de seguridad para transporte colectivo de pasajeros está en el párrafo 1. Después hace discriminaciones en el cinturón de 3 puntas, 2 puntas y los alcances, de acuerdo también a las posibilidades que se tienen también este tipo de las condiciones de los vehículos, pero para establecer un mínimo de un cinturón, por lo menos el mínimo de 2 puntas en algunas plazas. En el capítulo 3 del citado decreto reglamentario 81/014 refiere a las categorías de vehículos. ¿Y por qué importa esto? Porque en realidad acá esto importa también y es relevante a la hora de que la intervención de lo que dijimos en la primera placa del Ministerio de Industria, que tiene que homologar la importación de vehículos y tiene que asirse también usar de este decreto 81/014 y de las exigencias que se establecen, porque de acuerdo a las categorías de vehículos van a ser los dispositivos exigibles. Y entonces, para ello debe consultar, debe regirse, las categorías son las establecidas por el último norma Mercosur, la 6019, que fue nacionalizada, incorporada a nuestra legislación a través del decreto 278/021. Y después, a continuación, en este decreto, lo que se establece es
de acuerdo a la categoría del vehículo que se estableció, cuál es el dispositivo exigible. El sistema de frenos ABS a cuál se le exige, el airbag frontal de empresa delantera a qué categoría, apoya cabeza en distintas plazas, y ahí vemos los numerales a qué categoría se exige, y el cinturón de seguridad lo mismo, el mismo procedimiento. O sea que nosotros, para saber a cada categoría de vehículo cuál es el dispositivo exigible, vamos a tener que consultar el decreto 81/014 en los artículos 9 y siguientes. Esto, vuelo de pájaro, simplemente que sepan que este decreto también establece cuáles son los requisitos de comercialización y para los requisitos de importación primero y comercialización después para las distintas categorías de vehículos, y que se establece el propio decreto una serie de excepciones a vehículos que no se le exige todos estos dispositivos. Y por otro lado, en algunas situaciones especiales se pueden solicitar una certificación a través de la conformación de una cámara técnica especializada que evalúa la exigibilidad o no del artículo 5 de la 1961 y su decreto reglamentario 81014. Es una cámara técnica especializada en el sentido que está conformada por distintas instituciones que validan o no la posibilidad de importación de algunos vehículos. Se reúne dentro de esta Cámara Técnica Especializada, tiene el ingreso a la solicitud, se realiza a través de la página de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Lo que dijimos, que ya lo mencionamos al inicio, es que este decreto reglamentario estableció dispositivos y elementos de seguridad para ciclistas y motociclistas, y para ello, como ya mencionamos, dentro de toda esta vestimenta de carácter retroreflectiva, se exigen determinadas normas técnicas. Lo mismo para casco protector ciclista, y después hay todos los artículos siguientes establecen cuáles son el equipamiento obligatorio de seguridad para bicicletas y motos, y hace una descripción de los dispositivos lumínicos, de los espejos retrovisores, de frenos, timbre, etc. Asimismo, refiere a los reflectantes, los pedales, cuáles son las características de los reflectantes y la ubicación. La obligatoriedad de vender la motocicleta con casco y empadronado ya lo vimos, lo reitera el decreto. Y cuáles son las normas técnicas de casco de motocicleta. Ya teníamos las normas técnicas, también, el artículo 51 hizo una modificación ampliando las normas técnicas exigibles para el casco de motocicleta. El artículo 53 siguiente refiere al proceso de validación, certificación y comercialización de casco de motocicletas, que en realidad es todo, no, también excede este curso, pero es todo el ámbito de importación, el ámbito después de pruebas y ensayos y pruebas que se realizan entre los organismos certificados como el ATU o como Facultad de Ingeniería, que prueban los cascos y habilitan poniéndolos un sello, ¿no?, que es un sello con trazabilidad a los efectos de saber que es un casco debidamente certificado. Reitera el propio decreto, reitera el tema del dispositivo que ya dijimos, de la prohibición del uso del teléfono móvil, de transporte de caja de rodado, y establece después las características del maletín de seguridad vial, las condiciones y contenidos, cuáles son los elementos que debe portar que debe portar el maletín dentro, y finalmente esta ley también establece un régimen de sanciones. La ley 18.191 vimos que finalizaba con un apéndice que decía las definiciones, pero no establecía un régimen sancionatorio. Esta ley sí estableció un capítulo de sanciones que fue absorbido después por el decreto 303/023, que es el decreto que unifica las infracciones a nivel sobre todo departamental. De las infracciones, hubo un acuerdo, digamos, a nivel nacional para que los gobiernos departamentales todos recurran a un mismo régimen de sanciones con un mismo valor sancionatorio. Todo este logro fue presentado a través de la unificación de los montos de las sanciones y del tipo de sanciones en el decreto 303, y ese decreto 303
absorbió este capítulo de sanciones del decreto 81/014. Bueno, esto lo vamos a pasear, que son las características de las bandas reflectivas y las características de los chalecos y la campera retroreflectiva, simplemente para que ustedes sepan que no son no es cualquier banda reflectiva, ni cualquier chaleco, ni cualquier campera, sino que tienen que recurrir a este decreto para saber cuáles son las exigencias para su uso, su comercialización y su importación. El decreto reglamentario 81/014, el capítulo 3 no se aplica actualmente, que es en cuanto al proceso de importación de cascos. Y bueno, después tiene en el capítulo 5, capítulo cuarto y el capítulo 5, otras disposiciones para bicicleta y para disposiciones de casco para bicicleta. Y termina este decreto en definiciones, también sobre posapiés alternativo, comercialización, qué se considera condiciones normáticas, etcétera, climáticas normales, perdón. Una serie de definiciones que también importan cuando hacemos la lectura y en esta placa lo que tenemos, lo que se pretende es una síntesis de la normativa de dos elementos que son fundamentales como dispositivo de seguridad, que son el cinturón de seguridad y el casco protector para motociclista, y cuál es la normativa vigente actualmente respecto a ambos. Finalmente, vamos a incursionar en la tercera ley de tránsito, que es la ley 19.824. Como vimos, esta también tiene una declaración de orden público y que ya vimos cuáles son las características, que son un carácter intuitivo de la ley. Profundizó cada ley ha ido profundizando, obviamente, la normativa de tránsito, la política pública en tránsito, y se destaca en esta nueva ley la clasificación única de sanciones que vimos reflejada en el decreto 303/093 que les mencioné, y un cambio paradigmático que va a ser hacia futuro porque está en vías de reglamentación, que es la aprobación del permiso por punto. El artículo 39 de esa ley refiere a la inscripción vehicular, que también está a cargo de gobiernos departamentales en iniciativa de Congreso de Intendentes. Esta nueva ley de tránsito lo que dispuso incorporó nuevos dispositivos de seguridad vehicular que son exigibles al momento de la importación y básicamente se toman normas técnicas de las Naciones Unidas sin perjuicio de aceptar otras normas que sean nacionales o internacionales o regionales que sean de igual o mayor protección o mayores requisitos. En un segundo capítulo establece normas de circulación para los usuarios vulnerables, ciclistas y motociclistas, y ya dijimos, que ya lo mencionamos, que fue la que modificó, esta ley fue la que modificó el artículo 42 de la ley 18.191, estableciendo las definiciones de incidente y de siniestro de tránsito, haciendo la diferenciación entre ambos conceptos, y fue la que además estableció que todas las leyes nacionales, la palabra accidente se cambiaba por incidente vial. En esta placa que comparto con ustedes están claramente establecidas las diferencias de las incorporaciones que establecieron uno y otra ley en los vehículos de 4 ruedas o más, y en la ley 19.824 incorporó otros elementos, y a su vez también tenemos en el artículo 7 se incorporó algunos dispositivos, y después en el artículo 2 se incorporó para vehículos de 3 ruedas o menos también otros elementos, otros dispositivos de seguridad, que todavía se encuentra el artículo tercero y el artículo cuarto. En este momento hay proyectos de reglamentación que ya fueron presentados y están para ser aprobados en algún momento que resulte oportuno, pero hay ya una reglamentación adoptando normas técnicas para los dispositivos
establecidos en la Ley 19.824 que están referidos aquí: control electrónico, estabilidad, dispositivo de alerta acústica y visual, encendido automático, limitador de velocidad, protección de impacto frontal y lateral, protección al vehículo para apoyo de peatones y otro que disponga la reglamentación. En el caso de vehículos 3 ruedas o menos, el encendido automático de luces cortas, sistema de frenos, ABS o CBS, espejos retrovisores o sistema de visión indirecta certificados. Este último, el sistema de visión indirecta, fue una modificación a su vez hecha por una ley de rendición de cuentas, la 19.996. El capítulo 2 es muy importante en cuanto hace referencia a todas las normas de circulación que no habían sido establecidas en las leyes anteriores sobre los usuarios vulnerables, y va desde el peatón, con la prohibición de uso de dispositivos electrónicos, hasta la forma de circulación, el pleno uso del carril para ciclistas y motociclistas, la obligatoriedad de que también cumplan obviamente las normas de tránsito al momento de circular, la forma en que deben circular, la creación de bicisendas y ciclovías sujeto a la reglamentación pertinente, y para eso se está trabajando con el Congreso Intendente y el Ministerio de Transporte a los efectos de crear una reglamentación para la infraestructura bicisenda y ciclovías, la forma de y demás aspectos que refieren a la reglamentación para este tipo de usuario. El capítulo 3, los hago referencia simplemente, son las infracciones, sanciones y aspectos administrativos. Acá lo más importante es que la clasificación que realiza esta ley de infracciones leves, graves y gravísimas es la que después va a permitir cuáles son el espectro que abarca el permiso por puntos, porque se van a graduar las sanciones de acuerdo por la gravedad. El permiso por puntos, obviamente va a haber una pérdida de puntos atado también a las infracciones gravísimas. Después se establece cómo va a ser el régimen de recuperación de puntos, cuáles son las sanciones administrativas por sanciones de tránsito, y todo esto está en vías de reglamentación, o sea que no voy a abundar en un tema que todavía está en vía de reglamentación, que se espera que hacia el primer semestre del año 2026 esté ya implementado. Pero bueno, que tengan en cuenta que la ley 19.824 fue la que sancionó el permiso por puntos, atado obviamente al PUNC, al Permiso Único Nacional de Conducir, que es llevado por el Congreso de Intendentes. Pero este permiso por puntos obviamente está en este momento, ha sido creado y está en vías de reglamentación, pero fue un cambio paradigmático establecido por la ley 19.824. El artículo 26 ya hicimos referencia en forma abundante, que es esto de que se reglamentaron los valores de las sanciones. Hubo una propuesta del Congreso de Intendentes que fue presentada a la Unidad Nacional de Seguridad Vial y se sacó un decreto del Poder Ejecutivo, el 303/023, que unificó las sanciones. Dentro de esa unificación de sanciones, tengan presente que está lo que hicimos referencia a la graduación de las sanciones respecto a la infracción de consumo de alcohol, cuando dijimos la relevancia de si es primera vez, reincidencia, graduación al alcohol, o si hay una negación a realizar la prueba. Bueno, todos esos elementos están contenidos en este decreto, que es de fundamental importancia, decretos 303/023. El capítulo tercero continúa con el artículo 27 y siguiente, con todo el procedimiento de todos los aspectos administrativos respecto también a régimen de infracciones, obligación de pagar las multas antes de abandonar el país, que también hubo un decreto que lo sanciona y se está reglamentando, cuál es el concepto de reincidencia, el caso de la suspensión de la habilitación, cómo se notifican las infracciones, la obligación de comunicar los cambios de domicilio cuando cometemos infracciones ante los organismos donde tenemos denunciado los efectos, donde me lleguen las notificaciones de las infracciones, el régimen de prescripción de infracciones, de las infracciones de tránsito me estoy refiriendo, que hay también una intención también de modificar este artículo. Y la interposición de recursos, porque esto es una vía administrativa y va a requerir recursos, la interrupción de la prescripción, los conductores de emergencia, la reglamentación y cuáles son las excepciones,
Y acá un artículo que ha sido fundamental, que ha sido un cambio también paradigmático, es que los gobiernos departamentales podrán realizar control y fiscalización en vía pública en su territorio departamental y también en las rutas nacionales, así como prácticas de manejo para obtención del PUM. Recuerden que antes en las rutas nacionales solo podían intervenir policía caminera. En este caso, la habilita a los gobiernos departamentales con sus agentes fiscalizadores también a realizar el control de fiscalización de tránsito en rutas nacionales. Importante también que se habilita también a que las academias puedan realizar las prácticas de manejo para la obtención del permiso nacional de conducir, también en jurisdicción nacional. El artículo 39 hace referencia a la habilitación técnica que piden los gobiernos departamentales en el empadronamiento del vehículo, y bueno, y aspectos también administrativos que son por deudas tributarias vencidas, que también, aparte de la multa que puede llevar el vehículo, bueno, el titular del vehículo, eh, de hacerse cargo de la multa, el gobierno departamental puede retirar las placas de matrícula, por lo tanto, sustancialmente inhabilita a circular ese vehículo. En el caso después para el depósito, solo pueden, en caso de que se deposite la matrícula para retiro, solo que esté adecuado a la regularización de la situación tributaria, o sea, el pago de las deudas tributarias que tenga el titular. Y una consecuencia de no regularizar es la posibilidad de aplicar la ley de subasta de este vehículo, aplicar la ley 18.791, que este vehículo termine subastado. Entonces le da ciertas herramientas a los gobiernos departamentales respecto a la acumulación de veces de vehículos que son retirados de la vía pública por distintas razones y luego quedan depositados por mucho tiempo y exceden realmente el número excede la capacidad de depósito de dichos organismos. Esto está reglamentado a su vez por estos decretos que estoy mencionando abajo, el 264 y el 270 de 2020. Como también para colaborar con la lectura, esta placa lo que enumera es un listado de las normas técnicas internacionales en los distintos sistemas, los distintos dispositivos que vimos. Entonces, cuáles son las normas técnicas que se exigen para el SRI, para el cinturón de seguridad, para el casco y para la ropa para protección para motociclistas, que también requieren normas técnicas. Se hizo un listado a los efectos también de colaborar en su rápida lectura. Tenemos que tener en cuenta que también, aparte de las normativas que dijimos de las leyes nacionales y que vimos de la normativa de los gobiernos departamentales, tenemos que tener en cuenta, dijimos que también el Ministerio de Transporte tiene dentro de sus competencias unas normativas específicas. En cuanto, por ejemplo, tenemos presente que para maquinaria agrícola el reglamento que está establecido para dicha maquinaria es el decreto 173/023, que hay decretos especiales para vehículos de transporte de carga de alto desempeño, o sea, los VAD, que es el decreto 303/020, para los ómnibus, o sea, para el servicio de transporte interdepartamental, tenemos los decretos que están allí mencionados, 18/91, 278 y demás. Para el transporte de mercancías peligrosas está el decreto 560/003 y está en suspenso el decreto 82/022, pero es un decreto que fue sancionado oportunamente, y el decreto 156 que refiere al transporte de productos forestales. Bien, bueno, esto era en la normativa específica del Ministerio de Transporte, era simplemente para que que no es el ámbito de competencia, obviamente, de la unidad, sino que este es de nuestro organismo jerarca, pero que tengamos presente es simplemente para que visualicen la cantidad de normativa, como le hice referencia al inicio, la dispersión que existe de esta norma, de la cantidad de normas que atañen o se vinculan al tránsito y la seguridad vial. Y bueno, y espero que
que mis indicaciones, estas que realizo a través de la presentación oral, que colabore con la lectura después de este material que va a quedar como documento para que ustedes puedan consultar y que en el día de mañana, que es la clase que voy a tener una intervención sincrónica, les permita a ustedes, bueno, si accedieron a su lectura, tienen algún tipo de duda o interrogante dentro con mucho gusto y en los límites que pueda colaborar, estaría respondiendo a ellos el día de hoy. Muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos próximamente.